Derrota de Venezuela ante Colombia, 6 goles por 3. Muy poco que decir, muy poco que destacar. La actitud del Bocha Batista solamente nos demuestra que no es solamente traer a un entrenador de afuera para que nos venga a enseñar a los venezolanos a cómo jugar al fútbol, ¿no? Pensamos que el Bocha nos iba a traer esa formación, que quizás nos iba a traer un poco más de juego vistoso, y hemos visto como Venezuela nunca tuvo una identidad de juego. Básicamente las individualidades fueron las que nos colocaron a esta posición que no terminó siendo suficiente, porque cuando tienes individualidades pero no tienes un equipo, no se clasifica a un mundial. Entonces, esto forma parte de la crítica que se le ha venido haciendo al Bocha Batista, quien todavía hasta la hora de hoy, hasta esta hora, no se sabe si va a seguir en la selección, que creo que no, que lo más posible es que no siga en la selección venezolana, y que ha sido una falta de respeto para todo el hincha venezolano ver cómo perdemos no solamente en casa ante Colombia, pero en las condiciones y el momento histórico en el que estábamos. Dar un espectáculo, dar un bochorno de juego como el que hicimos el día de hoy, ha sido terrible. Ha sido una de las experiencias más desagradables que hemos visto en nuestro fútbol, porque ni siquiera teniendo a otros jugadores que en otro momento gente pensará que eran de otra categoría, de que no estaban al mismo nivel que los jugadores de ahora, porque los jugadores que tenemos ahora juegan en mejores clubes, tienen mejor formación, tienen mejor preparación física que los jugadores que teníamos hace algunos 20 años atrás. Y eran jugadores que los de 20 años atrás jugaban también con leyendas, jugaban con jugadores grandes, al igual como los que juegan los muchachos de hoy en día. Y parece que los muchachos, los huevos que tenían los muchachos en aquel momento, no los tienen la generación de ahora. Y nosotros tenemos que recuperar esa generación de fútbol. Esa es la generación de fútbol que nosotros necesitamos en el equipo, en la selección venezolana, porque no podemos seguir teniendo esta generación de pecho frío que ni siquiera es pecho frío porque no compite. No competimos en absolutamente nada. No hubo ningún solo partido en esta eliminatoria donde nos hubiésemos visto superiores. Claro, estuvo el partido contra Chile, pero y una que otra casualidad, pero luego de eso no tuvimos más nada. Venezuela volvió nuevamente a ser una decepción en la Copa para la clasificación a la Copa del Mundo y no pudimos clasificar un repechaje donde a los últimos minutos estábamos rogando por un gol de Brasil. Donde, ojo, que ese penal es dudoso, pero no voy a pelear por un penal cuando Venezuela no hizo lo que tenía que hacer. No demostró el fútbol que tanto le hemos estado pidiendo y que sabemos que tiene. Y que la dirigencia que tenemos no ayudó, que el Bocha Batista simplemente fue una estatua, fue un monumento que siempre tuvo ojos culposos de expresión, porque esa fue su expresión cada vez que Venezuela cometía algún error, cada vez que nos hacían un gol, cada vez que no estábamos entendiendo lo que sucedía en el encuentro. No puede ser que tengamos un mediocampo que ni siquiera se pueda mantener, que ni siquiera se pueda mover, que no se consiga con nadie. No puede ser que Aramburu salga de su propia posición, dejando la lateral totalmente sola porque está luchando en el medio por recuperar un balón dividido. ¿Dónde está el entendimiento con los otros jugadores? ¿O a qué es lo que estamos jugando con Venezuela? Porque esta selección, hace 20 años, la selección que dirigía César Farías no jugaba así. La selección que dirigía Richard Páez no jugaba así. Venimos de dos eliminatorias nefastas y que esta que se supone que creo que ha sido la vuelta de la selección Minotinto a una experiencia mucho mejor, que ha tenido mejor formación, que ha tenido mejores talentos, mejor jugadores que juegan en equipos top. No voy a hablar mal de Telasco Segovia, ni de Rafa Romo, ni de Salomón Rondón, ni de ninguno de ellos, porque a pesar de que obviamente también forman parte de lo que sucedió en el partido, porque son parte del equipo y si uno pierde en el equipo o pierden todos, creo que lo que más me choca es el hecho de que tenemos jugadores que no sabemos utilizar. Savarino nunca conectó en ninguno de los partidos que jugó en esta eliminatoria. Jefferson Soteldo estuvo muy marcado y nunca más volvió a ser
el jugador explosivo que todos esperábamos. Yángel Herrera pues nunca terminó de rendir y en el medio campo teniendo a Telasco Segovia, que podía haber sido nuestro cerebro creativo en todos estos partidos de eliminatoria, siempre estuvo relegado al banco, mientras que seguíamos jugando con jugadores de perfil defensivo y que cuando estuvimos en ataque y que tuvimos el marcador a nuestro favor, nunca tuvimos a alguien que nos ayudara a mejorar la conducción del partido. Y no se puede jugar con los extremos esperando que los extremos sean los jugadores que nos traigan el juego. O sea, tenemos que aprender a jugar por el medio nuevamente, porque yo no puedo creer que hace unos, no sé, 15 años atrás, Tomás Rincón, siendo un mediocentro defensivo, tenía el control de todo un mediocampo, teniendo a referentes en el juego como a Maestrico González, o tenía a Luis Maceija, o tenía a Juan Arango. ¿Ves? Tenía jugadores, tenía opciones de juego con las cuales podía crear una jugada de peligro para Venezuela. Yo no creo que Tomás Rincón, que ha sido un jugador gifted para nosotros, uno de esos jugadores bendecidos para nosotros, yo no creo que el Brujo Martínez no tenga esa calidad. Yo no creo que Cáceres no tenga esa calidad para poder hacer lo mismo. Vemos que crean juego en sus respectivos clubes en Brasil y en Francia. Pero ¿por qué cuando juegan juntos en la Vinotinto no existe esa conexión? ¿Por qué no existió la conexión de ninguno de los jugadores de la Vinotinto? No existió ningún tipo de química en los jugadores de la Vinotinto para poder generar algún tipo de juego, algún tipo de posición en ataque, porque no se puede hablar mal de los delanteros. Yo creo que los delanteros de Venezuela hacían lo que podían, ellos, pero si no les llegan las pelotas no van a marcar, pero siempre que tuvieron la oportunidad marcaron gol. Joseph Martínez volvió del retiro de la selección y marcó gol. Salomón Rondón marca goles. John del Cádiz cuando estuvo, no en todos los partidos, pero marcó gol. O sea, todos los delanteros de Venezuela marcaron gol, a excepción de Kevin Kelsey, que apenas debutó con Venezuela en este partido. O bueno, no recuerdo si ya habrá jugado en un partido anterior, pero Venezuela tuvo las herramientas, tiene las herramientas con qué jugar, pero no hubo alguien que se metiera no lo sé, a cambiarles la mentalidad, a decirles a ellos que sí se podía, porque sí se podía y pudimos haber cambiado este partido por mucho. O sea, pudimos habernos cambiado y ayudados en muchísimas cosas. O sea, hay tanto que se pudo haber evitado, hay tanto que siento que Venezuela pudo haber logrado y que al final terminamos con este sabor amargo, terminamos pues a la puerta nuevamente de una clasificación al Mundial y bueno, ya simplemente queda seguir adelante, seguir esperando a que la próxima vez sí sea y pues la seriedad y el profesionalismo. Muchas gracias a todas las personas que han acompañado a la Vinotinto durante todo este proceso de eliminatorias. Sabemos que emocionalmente no es algo sencillo, pero que, bueno, como venezolanos tenemos que seguir adelante y que esto no va a ser una caída.